Muy buenas tardes. El día de hoy, a través de Google Meet, vamos a explicar sobre el tema 2, distribución de frecuencias y 2.2 variables. Vamos a explicar entonces sobre este subtítulo 2.2 variables. Bueno, 2.2 variables. Se llaman variables a la característica o combinación de varias características de una población. Por ejemplo, altura de una planta, el peso, edad, duración de una enfermedad, etc. Es toda característica sujeta a medida. Las variables se representan usando letras que pueden adoptar un conjunto de valores que recibe el nombre de dominio de la variable. Por ejemplo, si consideramos la suma de los puntos obtenidos en el lanzamiento de un par de dados, la mejor puntuación será 2 y la mayor puntuación será 12. Por tanto, el dominio de la variable en ese caso es cualquier valor comprendido entre el 2 y el 12. ¿Por qué 2? Porque si nosotros nos damos cuenta, los dados, el número más mínimo es 1, entonces en dos dados sería 1 más 1, 2. Entonces, si el número mayor de un dado se tiene la numeración 6, entonces en dos dados sería 6 más 6, 12. Entonces, lo que nos indica aquí la puntuación será mayor a 12 y la menor 2, ¿no? Entonces, cada valor particular que toma una variable se llama observación. Si la variable puede adoptar solo un valor, recibe el nombre de constante. Una variable puede ser cuantitativa o cualitativa. Las variables se identifican con letras mayúsculas X, Y, Z, y los valores que van tomando con sus letras minúsculas respectivas. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo número 1. Si deseamos conocer la altura alcanzada por plantas de maíz de un cultivo determinado, la altura será la variable. El ejemplo 2. Se mide la concentración de cloruros en el agua, igual X. Los valores que asume la variable pueden ser X1, puede ser esta cantidad que hayamos obtenido, digamos, de una muestra primera, 352.41. El X2 que equivaldría a una muestra 2 que hayamos obtenido 1200.3. La X3 correspondería a un muestreo número 3 que hayamos obtenido de 110.3. X4 de la misma manera sería 345.5. Entonces, tenemos acá la clasificación de variables. Las variables cuantitativas. Las variables en sí se clasifican en dos, cuantitativas y cualitativas. Acá tenemos las variables cuantitativas. ¿Qué son las variables cuantitativas? Son aquellas que se toman con algún instrumento de medida y pueden clasificarse en continuas y discontinuas o discretas. Entonces, las variables cuantitativas se clasifican en dos, en continuas y discontinuas o discretas. Una variable continua. Una variable es continua cuando puede tomar cualquier valor comprendido entre los valores extremos, puede asumir cualquier valor dado entre ciertos límites. Una variable discontinua o discreta, cuando sus datos no pueden tomar todos los valores comprendidos entre los extremos. Por ejemplo, el número de hijos de 100 familias. Una familia no puede tener 2.3 hijos. Un ejemplo, ¿no? Asume valores en unidades indivisibles que se obtienen por conteo. Entonces, esta variable discontinua o discreta no toma
en cuenta los números con quebrados, se podría decir, o decimales, ¿no? 2.1, 2.2, 2.3, entonces no toma en cuenta a este tipo de números. Las variables cualitativas. ¿Qué son las variables cualitativas? Son aquellas que se toman por contadas, por clasificación. Por ejemplo, una variable cualitativa son las razas, lugares de nacimiento. En ciertos casos, una variable cualitativa puede reemplazarse por valores numéricos, pero no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellas. Las variables cualitativas se clasifican en ordinales y nominales. ¿Qué son las variables ordinales? Son aquellas cuyos valores tienen un orden. Por ejemplo, orden de nacimiento, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Altura de la planta, alta, mediana, enana. Intensidad de calor, mucha calor, poca calor, demasiado calor, etc. Esos serían las variables ordinales. Las variables nominales son aquellas que tienen simplemente valores o nominaciones sin orden. Es decir, no se pueden ordenar. Por ejemplo, textura del suelo. Se dice que la textura del suelo es arcilloso, limoso, arenoso. Tipos de plantas. ¿Qué tipo de plantas conocemos? Terrestres, acuáticas, aéreos. Por ejemplo, otro ejemplo puede ser también los grupos sanguíneos. Muchas personas tienen el grupo sanguíneo O positivo, A negativo, A positivo. Entonces, esos serían las variables nominales. Algunos ejemplos. Concentración de cloruro en el agua. Sería eso una variable cuantitativa continua. Número de plantas en un metro cuadrado. Eso corresponde a una variable cuantitativa discreta. Número de miembros de una familia. Variable cuantitativa también discreta. Estatura de los estudiantes. Una variable cuantitativa continua. Color de ojos de los estudiantes. Variable cualitativa nominal. En los individuos de la población boliviana es variable el grupo sanguíneo, como había estado mencionando, ¿no? El grupo sanguíneo AB, O. Eso es una variable cualitativa nominal. Si su nivel de felicidad está declarado, deprimido, muy feliz, eso es una variable ordinal. El número de hijos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hijos, 9 hijos, 10 hijos, eso es una variable numérica discreta, porque hablamos de números. La altura, por ejemplo, de las personas. La altura de una persona, por ejemplo, una persona mide 1.62, otro mide 1.74, otro puede medir 1.50, 1.60. Entonces, eso es una variable numérica continua. Otros ejemplos de variables cuantitativas y cualitativas. Ahí en el primer cuadro tenemos las cualitativas y en el segundo las cuantitativas. Entre las cualitativas hemos dicho que se clasifican en nominales y ordinales, y las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Las cualitativas nominales, ¿cuáles son? ¿Cuáles podrían ser? Algunos ejemplos. Textura del suelo, como hace rato habíamos indicado. Limoso, arcilloso, arenoso, etc. Otro ejemplo
Posición de las flores. Hay flores, por ejemplo, las rosas florecen de la planta en la parte terminal. Hay otras flores que terminan en la parte axial, en una rama se podría decir, ¿no? Entonces eso también es otro variable cualitativa nominal. Las variables cualitativas ordinales sería el grado de parásitos, por ejemplo, en una persona puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. Otro ejemplo sería en las cualitativas ordinales, nivel de formación educativa. Muchas veces nos preguntamos, ¿usted ha estudiado hasta primaria, secundaria o es universitario? Entonces, eso también es otro ejemplo de las variables cualitativas ordinales. Cuantitativas discretas. ¿Cuáles son las discretas? Número de plantas por metro cuadrado. Puedo decir, en un metro cuadrado hay 20 plantas de rosas. Hay 20 plantas de flores. Entonces, otro ejemplo sería el número de galletas por charola. Podemos decir, en una charola tenemos 50 galletas. Esas son las cuantitativas discretas. Entonces estamos hablando de cantidad, ¿no? Y podemos decir otro ejemplo también, podemos mencionar el número de mazorcas por planta de maíz. Podemos decir una planta de maíz tiene una mazorca, dos mazorcas, dos choclos. Entonces esos serían los ejemplos de cuantitativas discretas. En cuantitativas continuas, en continuas sería la cantidad de leche que producen las vacas, medida en litros, ¿no? Entonces podemos decir una vaca produce 10 litros por día. Entonces eso es una cuantitativa continua. También podríamos decir el diámetro de un tronco, de un árbol. Entonces, ¿cuánto es el diámetro de un tronco del árbol? Eso también corresponde a cuantitativas continuas. Entonces, eso sería sobre este tema de variables. Espero que se haya aclarado algunas dudas que ustedes tenían.